Hábito 2. Comenzar con el fin en mente. Parte A. La creación mental. ¿Dónde averiguamos quiénes somos? ¿Dónde averiguamos el sentido de nuestra vida? ¿No es de los espejos sociales? Padres, parientes, maestros, líderes, los medios, héroes, modelos. ¿No puede darse el caso de una identidad errónea? Piénsenlo. Pregúntense, ¿dónde obtengo el conocimiento de mí mismo? ¿Cuál es mi visión de la vida? ¿Realmente qué hago aquí? ¿Qué me es realmente importante? En el hábito 2, comenzar con el fin en mente, se establece claramente que usted es el guardián, el protector de su identidad, de su futuro. En esencia, el hábito 1 es la conciencia de que usted es el programador. Es la conciencia de que la mejor forma de predecir su futuro es crearlo. El hábito 2 decide el sentido de su vida y todo lo que fluye de ahí. Toda decisión, grande o pequeña, sería una función de eso. No solo qué es su identidad, sino cuál es su propósito, cuál es su visión de qué es su vida. Usted es el programador, entonces escriba el programa. Otra cosa interesante sobre la vida es que siempre se crea 2 veces. Siempre. Tenga control consciente de la creación o no, obtendrá la definición de usted mismo, de su propósito y su significado del espejo social. Ya estaba hecha. ¿Esta definición fue anterior a usted o la hicieron las personas que lo rodean? O tal vez las obtuvo de su infancia o de la enseñanza de sus primeros líderes en los negocios, sus primeros gerentes o de sus maestros de la universidad. La primera creación es una creación intelectual. La primera creación es de la mente y del espíritu. La segunda creación es la creación física. Este edificio en el que estamos fue creado en cada mínimo detalle sobre un plano. Si no fuera así, el precio del edificio se duplicaría por los costosos cambios de planes. ¿Hay alguien que quiera relatarnos alguna experiencia de cambio de planes? ¿Por qué suceden? Adelante. Estoy en el negocio de restaurantes y construimos muchos restaurantes. Construimos un restaurante hace un año que tenía serios problemas de acceso. No planeamos con anticipación y dejamos que las fuerzas externas manejaran nuestras decisiones. El municipio, la delegación, etc. Y estamos en la situación de un restaurante que costó $600,000 y del que no entra ni sale nadie. Pero, sin embargo... La comida es buena. Es muy buena comida, pero la gente no tiene acceso. Es que tu mente puede quedar tan abrumada por presiones externas, políticas, cívicas, comunitarias, que te involucras en una batalla que nubla tu discernimiento y vas perdiendo noción de la realidad. Ahora ya hemos trabajado con la comunidad y hemos dedicado tiempo a la planeación necesaria para hacer un cambio. Y va a costar unos $40,000 o $50,000 hacer ese cambio, pero es imprescindible para que funcione. Tuvimos que hacerlo. Tuvieron que hacerlo. Creo que esta lección es aplicable a cualquier campo profesional. Tengo un amigo ortodoncista. No dudo haber financiado 25 años de su hipoteca. Porque todos mis hijos
heredaron mis dientes y la boca de mi esposa. Le dije, Dick, ¿cómo lo haces? Contestó, primero, tengo una imagen clara de cómo deberá verse la boca cuando termine. Toda decisión está gobernada por esa imagen. Igual que para un arquitecto que llega a un terreno, lo primero es hacer heliográficas. Las heliográficas están basadas en un concepto artístico de cómo debe verse un lugar. ¿Cuántos de ustedes han armado rompecabezas? ¿Qué tan útil es tener el fin en mente? Creo que la clave es comenzar con el fin en mente. Esto es básico en las organizaciones. La razón fundamental, la causa raíz de por qué las organizaciones están tan separadas entre sí es que no comparten una visión común. ¿Quieren tener una experiencia interesante? Vayan con su familia hoy y díganles, sean sinceros, por un momento creerán que se volvieron locos, dudarán de dónde vienen, pero insistan. Díganme en una frase, ¿cuál es el propósito de nuestra familia? Y luego anoten lo que oigan. Lean los diferentes propósitos. ¿Cuál es el propósito de nuestro matrimonio? ¿Cuál es nuestra razón esencial de ser? Y luego, cuando vayan a su organización, a su trabajo, pregunten a 10 personas que encuentren. Saquen un cuestionario y digan, estoy haciendo una encuesta. ¿Podrían ayudarme? Una pregunta. ¿Cuál es el propósito de nuestra organización? Y luego trabajen con un grupo pequeño. ¿Cuál es el propósito de este grupo de trabajo? ¿Cuál es el propósito del consejo de directores? ¿Cuál es el propósito de este comité ejecutivo? ¿Cuál es su papel esencial? ¿Cuáles son sus metas prioritarias? Amigos, lo he hecho cientos de veces, incluso en gabinetes ejecutivos de compañías incluidas en la 100 de la clasificación de Fortune. Grandes compañías, organizaciones sofisticadas. Y en casi todos los casos, los altos ejecutivos se sienten absolutamente frustrados y avergonzados. No pueden creer las descripciones que la gente da como propósito, como visión. ¿Qué sucede? ¿Por qué sucede esto? Podrían ponerse carteles en las paredes, o pequeñas placas en los escritorios, o recordatorios en las carteras, etcétera, etcétera. Pero no es la solución. Toda la organización no puede comenzar con el fin en mente. Pero ¿y si todos aportaran su capacidad proactiva para crear esa visión y participar en ella? Y crearla durante el tiempo necesario para realmente sentirla. Esa es nuestra visión. La compartimos todos. Comenzar con el fin en mente es la decisión más importante. Y sabemos que se aplica a cualquier área del quehacer humano. Si no se encargan de esta creación, otros lo harán por ustedes. Tengan la seguridad de eso. Y entonces ustedes van a vivir toda su vida en un limitado esquema de quiénes son ustedes. Esquema impuesto por el espejo social, sin liberar nunca todo el talento y las cualidades únicas que poseen. Parte B. Elegir un centro de vida. Muy bien, creo que ahora ya podemos reconocer el poder de ese espacio y que su uso más importante siempre será ¿para qué estoy aquí? ¿Y cuáles son los principios que quiero que gobiernen mi vida? ¿No están de acuerdo? Porque cualquier otra decisión estará influenciada por esas decisiones.
Quiero usar una metáfora. ¿Me prestan unos lentes, por favor? ¿Puede ver sin ellos? Poco. Poco. Sugiero que cualquier cosa que decida debe colocarse en el centro de su vida. La razón por la que es la decisión más importante es que afecta a todas sus decisiones. Sería análogo a unos lentes a través de los que una persona ve la vida. Todo lo que ve a través de estos lentes está afectado por ellos. Con el tiempo, uno se olvida que los usa. Los peces descubren el agua al final. La mayoría de los paradigmas son así. Son suposiciones que nunca se cuestionan. Las cosas son así, punto. Los lentes que uso gobiernan cómo veo todo. Muy bien, ahora digamos que pongo mi trabajo como centro de mi vida. Todo gira alrededor de mi trabajo. Todas mis relaciones, los placeres, todo tiene que ver con mi trabajo. Digamos que estoy en ventas y mi trabajo es el centro. ¿Cómo veo a mis parientes? Contactos, clientes, referencias. ¿Cómo percibirían a sus hijos, digamos, con estos lentes? Su centro de trabajo. Como obstáculos. Sí, obstáculos. Me hacen perder el tiempo. Ay, ¡qué interferencia! Tengo que dar explicaciones, convencer a la familia de que tengo que volver al trabajo. Si estuviera centrado en la familia, ¿cómo vería mi trabajo? Como interferencia, un obstáculo. Sí, o positivamente, como un medio para mantener a mi familia. Estoy centrado en la familia. Son otros lentes distintos. Pero nunca cuestionaría el centro. Es mi paradigma de vida. Es un par de lentes. Si están centrados en su pareja, o en su familia, o en el trabajo, o en sus enemigos, o en sus posesiones, ¿qué sucede? Podemos seguir este análisis y enumerar todos los centros posibles. Hasta podemos combinarlos. Y de todos modos les garantizo que lo que encontraremos será un gran desequilibrio. Una vida que no es plena. Debemos hallar un centro que nos permita tener acceso a lo bueno de todos los demás centros. ¿Es esto posible? ¿Qué centro les permitiría a todos ustedes aprovechar lo bueno de todos los demás? Piensen un momento. Un centro que asimile cualquier cambio que se presente porque es inmutable. Tiene que ser algo que les dé un marco de referencia constante para tomar cada una de las decisiones, que les permita liberar todo su poder, altos niveles de capacidad mental, emocional y social, donde se volvieran una fuerza, la fuerza creativa de su propia vida, donde se conviertan en alguien con influencia positiva en la vida de los demás, alguien que conduzca a los demás hacia el centro que ellos mismos elijan. ¿Cuál sería ese centro? Los principios. ¿Por qué dice principios? Porque no cambian. Muy bien, no cambian, son inmutables. De hecho, incluso ahora, al discutirlo, amigos, están escuchando a través de un centro. Decir centrado en principios es decirlo todo. Están asumiendo principios a través de su centro. La clave no es solo un principio, sino una serie equilibrada de principios que gobierne la totalidad de nuestra naturaleza. Parte C. Sentidos personales de misión. Considero
que la esencia, la más alta esencia del hábito 2, comenzar con el fin en la mente, es el desarrollo de una misión personal, una filosofía personal, una constitución personal, un propósito personal, como quieran llamarle. En serio, creo que es la actividad más importante del hábito 2. Debe contener dos partes básicas. Primero, ¿para qué estoy aquí? Y segundo, ¿qué hago al respecto? ¿Cuáles son los principios sobre los que opero? Ambas partes deben afirmar la esencia de quién soy. Y tenemos la capacidad, a través de la mente, de separar esa pregunta del espejo social. Sé lo que los demás dicen de mí, sé cómo dicen que debo ser, pero yo tengo que decidir. Vivimos 3 vidas. La vida pública, aquí estamos, esta es nuestra vida pública. La vida privada, cuando vamos a casa, vemos televisión, leemos, esa es la vida privada. Pero cuando buscamos el desarrollo de una constitución personal, debemos ir a una vida interior más profunda. La vida que influencia a las otras 2. La vida donde decidimos los asuntos más importantes de nuestra vida. Busquen en su corazón, porque de ahí fluyen los asuntos de su vida. Es una vida más secreta. Nadie conoce los pensamientos e intenciones de su corazón. Solo ustedes tienen ese conocimiento y solo ustedes pueden tener acceso a su vida interna y profunda. Ustedes sí tienen acceso. Pueden hacerse cargo de ella. Piénsenlo. Estudien la vida de la gente que creció entre dificultades, abusos, privaciones, hogares mal avenidos. Estudien la vida de las grandes figuras en la historia que realmente han marcado su época y casi siempre encontrarán que trabajaron profundamente en sus vidas interiores. La vida privada no es la vida interior. Podría vivir una vida muy privada e independiente y disfrutarla. Sería relajante, sería placentera, sería mi propia vida, mi elección. Eso no es la vida interior profunda. La vida interior requiere adentrarse y analizar desde allí, ver la vida privada y la pública, ambas vidas, analizar la estructura de los motivos. Muchas personas, a menos que sufran porque algo que les importa mucho no está funcionando, nunca indagan en su vida interior. En cierto modo, no están viviendo, están siendo vividos. Gandhi dijo una vez, no se puede hacer lo correcto en un aspecto de la vida si se hace lo incorrecto en otro. La vida es un todo indivisible. Escuchen este enunciado. No se puede hacer lo correcto en un aspecto de la vida. Por ejemplo, en la vida pública, tener la apariencia correcta. Mientras todo es un desastre en la vida privada o en la vida interior. ¿Por qué? Porque la vida es un todo indivisible y la gente la siente, uno envía vibraciones. Así que sugiero trabajar en 2 cosas, visión y principios. Será un trabajo profundo. Tengan perspectivas, tomen su tiempo, sean pacientes, dense ustedes varios meses, al menos semanas. Tienen que pagar un precio. ¿Por qué? Porque hay muchas cicatrices, hay mucha historia psíquica y social dentro de ustedes. Es posible que descubran agujeros negros en su vida que no han querido ver. Rincones, boquetes
escondrijos que nuestro orgullo no ha querido reconocer. Hay mecanismos de defensa que superar. En otras palabras, prepárense a pagar el precio. Parte B. 4 recetas. Estar en contacto con la naturaleza es sumamente útil. Estar solo con la naturaleza. Comenzar a ver profundamente en uno mismo. De hecho, hay una historia que realmente me gusta sobre un hombre que tenía una enfermedad que ningún médico podía identificar. Fue a ver a un amigo que también era médico. «¿Puedes ayudarme?», le dijo. «No sé qué tengo, pero no me siento bien. Es un malestar general y me falta mucha energía. ¿Puedes ayudarme?». Su amigo, que lo conocía muy bien, lo interrogó unos minutos y después le dijo: «Sí, creo que puedo ayudarte. Tengo 4 recetas para ti, pero debes seguirlas al pie de la letra. ¿Cuál es tu lugar favorito?». «¿A qué te refieres?». «Cuando eras niño, ¿a dónde te gustaba ir de vacaciones? ¿Dónde te gustaba pasarlas?». Dijo: «Oh, en la playa. Todo el año pensábamos en la playa. Y cada oportunidad que teníamos íbamos a la playa. Se reunía toda la familia, la pasábamos muy bien». Le dijo: «¿De acuerdo?». Y escribió en la receta: «Ir a la playa y pasar el día siguiendo las prescripciones». «¿Qué te pasa? ¿Qué no son medicinas? Sigue las prescripciones». «¿Estás bromeando?». «Espera a ver mi recibo y verás que no estoy bromeando». Pero no puedes llevar nada. Ni radio, ni lecturas, ni libros, ni revistas. Solo el contacto con la naturaleza. Primera prescripción: tomarla a las 9, la siguiente a las 12, la siguiente a las 3 y la siguiente a las 6. Llega a la playa, camina desde su auto, saca las recetas. Escuchar detenidamente. 2 palabras. Escuchar detenidamente. Ay, ¿qué querrá decir con esto? Esta es mi vida privada, ¿no? Ya escuché todo lo que puedo oír, ya terminé. Y tengo que hacerlo durante otras 3 horas. Bueno, oigo a las aves. Sí, bien. Oigo la brisa. Hasta puedo oír a los cangrejos en la arena si escucho detenidamente. Puedo oírlos. Puedo oír el viento. Oigo el murmullo. Interesante. Mientras más escucho, más oigo. Empieza a quedarse callado. A quedarse quieto. A disminuir el ritmo frenético de su vida pública y de su desencantada vida privada. Casi después de un periodo, se pone eufórico. Siente paz. Nunca se había sentido así. Entra más y más en su vida interior. Está ansioso por tomar la segunda prescripción, porque realmente ha disfrutado esta primera. Saca la segunda y 3 palabras esta vez. Tratar de retroceder. Se asombra. ¿Qué significa esto? Tratar de retroceder. Bueno, tal vez debo comenzar a pensar en el pasado. Así que empieza a adentrarse en su memoria. Recuerdo, después de las clases, recuerdo la emoción que tenía, recuerdo a mi hermano. ¿Por qué esta asociación de ideas? Se pone nostálgico, muy emotivo. Recordó que corría por la playa después de clases con su hermano.
gritando como salvajes que quieren devorar el aire fresco del mar, devorar esa libertad. ¡Qué emoción! Y cómo casi bailaban y se abrazaban y se reunían con la familia y jugaban con la brisa, con el agua y hacían castillos de arena. Esto continuó por 3 horas. Y estaba ansioso por ver la tercera prescripción. Aunque esta vez realmente estaba adentrado en su vida interior, que contenía miles de recuerdos. Tercera prescripción. Era la prescripción más difícil. Era la prescripción básica. Las otras 2 eran la preparación para esta. Lo adentró en su vida interna con mucho más fuerza. Reexaminar tus motivos. Durante 3 horas, reexaminar tus motivos. ¿Cuál es mi centro? ¿Cuál es mi visión? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi base? ¿Por qué estoy aquí? Era difícil realmente. Comenzó a observar un patrón. Comenzó a descubrir que había puesto el centro de su vida en él mismo, en sus propias necesidades, que era egoísta. Incluso algunas de sus actividades altruistas eran egoístas porque quería que lo conocieran por ellas. No había nada anónimo, totalmente anónimo en su servicio a los demás. Su vida privada era diferente de la pública. Aparentaba siempre que le importaba, pero internamente siempre había un motivo sumamente egoísta dentro de él. Y comenzó a hacer conciencia. Su malestar, su enfermedad, era cosa del espíritu. Era el egoísmo de su vida. Era que toda su estructura de motivos estaba centrada inadecuadamente, no para una verdadera contribución. Y pasó mucho tiempo reorganizando, reorientando, replanteando nuevos motivos, nuevos deseos, aquellos que eran congruentes con los principios más altos. Y esa fue la parte creativa. Comenzó a usar su imaginación en vez de solo vivir de la memoria. O sea, cuando se vive de la memoria, se enfoca el pasado. Cuando se vive de la imaginación, se enfoca el futuro. Lo que hay detrás de nosotros no es nada comparado con lo que hay dentro o delante de nosotros. Pero se necesitó este autoanálisis, esta autoconciencia, esta autoexploración para que llegara al punto de estar realmente dispuesto a indagar, a reexaminar sus motivos y cultivar los nuevos. Cuando dieron las 6, había terminado. Por primera vez lo sabía. Sé para qué es mi vida. Sé también para qué estoy aquí. Sé la causa de mi problema. No he sanado todavía, pero sé qué rumbo quiero tomar. Entonces saca la última prescripción y esta dice, escribe tus problemas en la arena. Toma una concha y empieza a hacer unas marcas en la arena. La última frase fue, está subiendo la marea. Es una hermosa historia. Contiene mucha sabiduría real. Nos enseña, no comiencen a escribir la misión todavía. Prepárense a hacerlo. Tal vez se han preparado durante mucho tiempo. Tal vez han hecho ya este trabajo profundo y están preparados para hacerla. Todos estamos en diferentes etapas. Pero traten de adquirir un sentido de misión. ¿Cuáles son sus mejores dones? Usen el autoconocimiento. Tómense el tiempo. Escuchen a quienes ven potencial en ustedes. Escúchenlos.
Analicen sus afirmaciones. Estudien la vida de la gente en que ustedes se inspiran. Sus héroes, a quienes admiran tanto que pueden iluminarles el camino de lo que quieren construir. Quieren escribir una misión que sea intemporal. Quieren escribir algo que nunca cambie. Pero, de hecho, al madurar y aumentar su conocimiento, tendrán que cambiarla. Pero escriban su misión como si nunca fuera a cambiar. Es la fuente de la integridad. Y la integridad es la fuente del poder. Una integridad basada en una serie equilibrada de principios que ustedes mismos han elegido. El otoño de 1843 fue una etapa muy difícil para mí. Yo era un escritor joven y hasta ese momento exitoso. Pero en mi último trabajo no me estaba yendo muy bien. El dinero de la realeza fue suspendido drásticamente y de repente me encontré con la interrogante de cómo haría para enfrentar mis obligaciones financieras. Mi cabeza estaba tan absorta en estos problemas que en lugar de dormir me dedicaba a caminar por las oscuras calles de Londres, horas después de que la gente decente ya se había ido a dormir. En ocasiones estas caminatas me llevaron a encontrarme cara a cara con una etapa de mi niñez, cuando trabajaba día tras día en una fábrica mientras mi padre estaba prisionero por no pagar sus deudas. Ahora existía la posibilidad real de que esos días de mi pasado repentinamente se volvieran el futuro de mi propia familia. Esto me horrorizaba. Vete de aquí. ¿Qué estás haciendo? No lo sé. No le estamos haciendo daño a nadie. ¿Viven en esta calle? Déjanos en paz. Claro que sí. Estaba seguro de haber visto a 2 niños corriendo hacia el callejón. Usted debe haberlos visto. Estos son tus hijos. ¿De qué están manchados? Trabajan en una panadería para que comamos. Usted no lo entendería. Ahora, por favor, váyase. Para cualquiera que hubiera visto mi problema desde su punto de vista, habría encontrado una solución muy simple. Yo era un autor, lo único que tenía que hacer era escribir rápidamente, publicar y vender. Hasta cierto punto tendrían razón. No había otra solución. No para mí, por lo menos. Sin embargo, había partes difíciles en esta simple solución. Obviamente, una de ellas era qué escribir. Y la otra, la velocidad con la que debía escribir. Una no podía existir sin la otra. Sin embargo, tenía la mente paralizada. Estaba tan ensimismado en la profundidad y dimensión de mis problemas y cómo los resolvería rápidamente, que no podía pensar en qué escribir. Sigue sin moverse, señora. Cuando entré esta mañana con su desayuno, estaba sentado en el mismo lugar, solo que estaba durmiendo. Ahora está despierto, pero no se ha movido ni un ápice.
Ahora vete. Vete, vete. Vete. ¡Tú, niño! ¡Detente! ¿Me conoce, señor? ¿A dónde vas a esta hora de la noche? Dime. Vengo de trabajar, señor. Voy a casa. Ah. Tu padre no tiene trabajo, me imagino. Sí, señor. Trabaja. Mi mamá también. Solo que no nos alcanza. ¿Es todo? ¿Me puedo ir? Sí. Pero primero dime una cosa. ¿Para quién trabajas? Para personas como usted, señor. Entonces, por primera vez, en muchos, muchos días y noches, los desgastantes pensamientos de la necesidad de hacer dinero me abandonaron. El lugar de esas ideas fue ocupado por una profunda reflexión, donde las imágenes del pasado se entremezclaban con las del presente. Poco a poco, una parte de mí que hacía tiempo había enterrado empezaba a surgir entre las calles que caminaba. Sentía como si volviera a ser un niño, trabajando en una fábrica y deseando una vida diferente. ¿Se siente bien, señora? Sí, estoy bien. Hace rato que estoy aquí. ¿Pero por qué, señora? Me desperté en la noche y lo oí llorando. Y cuando me acerqué a la puerta para ir con él, repentinamente reía. Así estuvo toda la noche. Hablaba consigo mismo entre llantos y risas. Dios lo bendiga. Debe estar enloqueciendo. No, creo que finalmente escribe. ¿Lo ves? Será mejor que no entre ahora. Rebeca, qué gusto me da verla esta mañana. Muero de hambre. Póngala aquí y atacaré de inmediato. Me alegra verlo de mejor humor, señor. Es muy buena. Es una gran idea para desarrollar. Sí, eso es. Pasé muchas noches más en las calles, pero no atrapado por problemas financieros. Estas noches estuvieron llenas de aventuras, con grandes explosiones de imaginación. Estuvieron llenas de descubrimientos de inolvidables personajes y sus sorprendentes experiencias. Estas noches trajeron a mi mente la creación de todo un cuento. Cuando finalmente me puse a escribir, me sentía totalmente consumado. Odiaba dejar mi mesa de trabajo, aunque fuera solo unas horas para un sueño obligado. Día a día, el manuscrito crecía. No solo se hacía más complejo, sino que sentía que estaba renovando mi vida. El cuento se volvió una reflexión de lo que yo esperaba y ambicionaba que fuera mi vida. En palabras sencillas, me cambió. Gradualmente, los pensamientos sobre dinero, deudas y obligaciones financieras empezaron a disminuir en importancia. Pensaba mucho más en cómo el libro podía publicarse y venderse, para que aquellos que tuvieran muy pocos recursos pudieran comprarlo. Estaba decidido a compartir este pequeño cuento, junto con el cambio que le dio a mi vida.
Me he esforzado en que este cuento fantasmal despierte el fantasma de una idea. Hará que mis lectores no se sientan tan mal con ellos mismos, con los demás o conmigo. Llenará sus casas de placer. Su leal servidor, Carlos Dickens.